Apocalipsis capítulo 22. Y a partir del versículo 6, que el subtítulo de algunas Biblias dice, la venida de Cristo está cerca. Y en el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Pronto. Pronto. Y el versículo 7 es el central sobre el tema que vamos a ver hoy. Dice, he aquí, vengo pronto. Esas son palabras de Jesús mismo. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y nuevamente dice Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, un galardón es una recompensa, es un premio, es algo que va a reconocer el trabajo, el esfuerzo de cada uno dependiendo de lo que dice. Vamos a volver a leer el 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No se trata de decir, mucha gente dice yo soy cristiano, o yo soy esto, o yo soy aquello, aunque la salvación no se gana por obras, dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Vamos a ver algunos textos que hablan acerca de galardón. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Vamos a ver desde que Dios escogió a Abraham, que es el padre de la fe, y espiritualmente es padre de todos los creyentes. No solamente del pueblo de Israel, sino que en Abraham, dice la Escritura, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 1 del capítulo 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Le estaba diciendo que le iba a dar una recompensa, que le iba a dar un premio, que ese galardón, esa recompensa para él, en este caso en especial, iba a ser un galardón grande. Vamos a ir a Job también, vamos a dar una reflexión acerca, Job 31, acerca de la entrega de galardones de parte de Dios. Y estamos aquí en el capítulo 31 de Job, cuando Job habla de que él se ha mantenido en integridad y empieza a hacer un diálogo, Job, acerca de, en este momento Job todavía no comprende por qué le han venido todas estas cosas. Y dice, hice pacto con mis ojos. Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente
de las alturas, se refiere a que él hizo un pacto para ser recto, para hacer las cosas de la manera que a Dios le agrada. Y él entendía que lo hacía porque esperaba recibir una recompensa de parte de Dios. Hoy dice que la Escritura nos dice que todo lo que hacemos para Dios no es en vano, sino que va a tener una recompensa, un pago. Y en el Salmo 19, habla acerca de los mandamientos y de la ley de Dios. En el Salmo 19, cuando habla, vamos a leer en el versículo 7, por ejemplo, empieza a decir: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En estos 3 versículos, del 7 al 9, vamos a ver algunos aspectos de lo que Dios ha dejado en su palabra. Dice que la ley de Jehová habla del testimonio de Jehová, de los mandamientos de Jehová, del precepto de Jehová, del temor de Jehová y de los juicios de Jehová. Y dice en el 10, deseables son más que el oro, se refiere a todo esto que acaba de enumerar, y más que mucho oro afinado. Mucha gente tiene un deseo por tener riqueza, ¿no? Y trabaja y hace esto y hace aquello, porque su visión es enriquecerse y piensa que eso es una recompensa a su esfuerzo, a su trabajo. Pero aquí dice que las cosas de Dios son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila de Paná. Y dice en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, todos estos preceptos, la ley, el juicio, el temor de Jehová, los mandamientos, nos amonestan, quiere decir, nos marcan qué es lo que debemos de hacer. Y dice, en guardarlos hay gran galardón. Entonces Dios siempre ha establecido que hay una recompensa para el que se esfuerce. Mucha gente conoce de la palabra, pero no la aplica, y tiene muchas justificaciones para no aplicarlo. Y una de ellas es eso: dice, pues ¿para qué me esfuerzo tanto si de todas maneras todos vamos a ir al cielo? Se refiere a todos los que son salvos. Pero dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, que va a haber una diferencia entre el que se esforzó y el que no lo hizo. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a leer algunas consideraciones aquí en San Lucas. Estamos en el capítulo 6. Y la ley había establecido algunos conceptos, y los judíos, sobre todo algunos sectores del judaísmo más apegados, como los fariseos, trataban de llevarlo muy rigurosamente. Pero cuando Jesús habla, va más allá incluso de los conceptos que la gente entendía sobre el bien en cuanto a las cosas de Dios. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y esto es algo que usted puede pensar que es totalmente difícil. Si nos cuesta trabajo amar a los que nos aman y hacerles bien a aquellos que nos aman, ¿cómo vamos a amar a los enemigos? En el versículo 27, a los que nos aborrecen, dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra.
y el que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien. Voy a repetir otra vez, estamos en el 35 de Lucas 6. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Quiere decir que hay un galardón, aunque tú sufras, aunque tú recibas mal, aunque tú debes de hacer bien hacia los demás. Dice la Escritura también, en otro pasaje, no seáis vencidos de lo malo, sino vence al mal, pero con el bien. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. En el versículo vamos a leer del versículo 32 en adelante. Estamos en Hebreos capítulo 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí voy a hacer un comentario. En este tiempo que se escribió esta carta, pero también hoy en la actualidad, hay muchos lugares donde los cristianos padecen, son perseguidos, le hablan mal de ellos, incluso lugares donde los han despojado de sus propiedades, de sus terrenos, de sus tierras, y han tenido que ser desplazados a otros lugares y han sufrido. Y hay otros cristianos que pues, tienen todo, ¿no? Que van a su iglesia muy bonita, muy adornada, que no se esfuerzan, sino que solamente están 1 o 2 horas y se van a su casa y tienen todas las comodidades. Sería injusto Dios que al que dio todo por él, lo premie igual al que no se esforzó. Aquí habla de aquellos que incluso recibieron vituperios y tribulaciones y fueron despojados, y dice que ellos van a tener una herencia en los cielos. Y el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Esa recompensa, ese premio, tiene un grande. Ahora vamos al 11, donde nos habla de la fe. ¿Qué es la fe? Ayer escuchaba una explicación acerca de lo de la fe. Mucha gente piensa que el cristiano tiene una fe ciega. Dice, no, es que ustedes les han lavado el cerebro y tienen una fe ciega. La fe no es una fe ciega. Nuestra fe está basada en un hecho comprobado, un hecho histórico, que es la muerte de Jesús, y no solamente su muerte, sino su resurrección. No es un cuento, no es una fábula, es un hecho histórico. Ahora, la fe aquí en Hebreos capítulo 11 dice
que tiene dos aspectos interesantes. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se habla del futuro, una convicción, una certeza de lo que Dios nos ha prometido para el futuro, eso lo creemos. Pero también dice de la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos una convicción de que aunque no vemos las cosas, sabemos que son reales. Aquí el versículo El versículo dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y entonces empieza aquí a hablar de la fe de los antiguos, desde Abraham, que por fe él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, aunque él no veía las cosas, y pasaban los años, y la promesa era que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser el inicio de una descendencia tan grande como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Pero él creyó a Dios y dice la Escritura, le fue contado por justicia. Y habla de la fe de los jueces y de los profetas y de muchos personajes de la Escritura. Pero vamos a centrarnos por aquí del verso 24. Dice, por la fe Moisés, o sea, porque creyó, por esa fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Da a entender que Moisés tomó la decisión de padecer con su pueblo porque él tenía todas las comodidades, vivía en un palacio, comía como comían los reyes en Egipto. Dice, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando descubrieron la tumba de el faraón Tutankamón, que es una de las que se han encontrado intactas, los arqueólogos se maravillaron por la cantidad de cosas de oro y valiosas que había en esa tumba, porque los egipcios, como el mundo entero, le dan mucho valor a lo material y ellos querían llevarse a la otra vida las cosas valiosas que tenían. Pero dice aquí que Moisés puso sus ojos en Cristo y no en los tesoros que había en Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estamos en el final del versículo 26. Él tenía puesta la mirada en esa recompensa, en ese premio que viene de parte de Dios. Ahora, en 2 de Juan, vamos a ir, segunda carta de Juan, en el versículo 8, vamos a leer desde el 6, dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo desde ese entonces hasta hoy en día, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué? Completo. Entonces, quiere decir que el que se ha mantenido fiel con Dios en sus enseñanzas también, va a recibir un galardón completo. ¿Qué nos da a entender aquí la Escritura? Que habrá quien no reciba ese galardón, ¿cómo? Completo. Que solamente reciba una parte de lo que le correspondía. Hay otro verso que dice, no permitas que nadie más tome tu corona. La corona era
El símil que se utiliza en la corona en el Nuevo Testamento es a los que participaban, atletas que participaban en las Olimpiadas en Grecia, después de una competición. A ellos no les daban una medalla de oro ni de bronce. El que ganaba le daban una corona de laureles, como un reconocimiento de su esfuerzo, de la tenacidad, de su entrega. Entonces, cuando dice que Dios nos ha reservado una corona, vamos a ver varios versículos, pero antes vamos a buscar esta parte de la Escritura donde nos habla que nos vamos a presentar ante un tribunal. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, les dije. Y dice, vamos a leer desde el 6, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, se refiere en este estado físico. Porque por fe andamos, no por vista. Ya vimos que la fe es la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, se refiere a los creyentes, a los cristianos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí es una idea del concepto acerca de la salvación. Dice la Escritura que somos salvos. ¿Pero de qué somos salvos? Somos salvos del día de la ira de Dios, del juicio venidero. Pero aunque somos salvos del juicio, dice aquí que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí recordamos algunas enseñanzas de Jesús, por ejemplo, aquella enseñanza cuando habla de los talentos, ¿no? De aquel hombre que le entregó a uno un talento, a otro 5 y a otro 10, y que el que tenía un talento fue y lo escondió, hizo un hoyo, lo envolvió en un pañuelo y lo escondió. El que tenía 5 lo puso a trabajar y ganó otros 5, y el que tenía 10 trabajó más y ganó otros 10. Cuando vino el Señor a hacer cuentas con ellos, unos recibieron felicitación, el que tenía 10 los felicitó, al que tenía 5 más y había ganado otros 5, también lo felicitó, pero el que le había dado a uno y lo escondió y solamente le regresó lo que le dio, no solamente lo reprendió, sino que le quitaron ese talento y se lo dieron al que tenía 10. Y muchos dijeron, Señor, pero es que tiene 10. Y Jesús dice, es que esto va a ser así, al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le va a quitar. Da a entender que esa recompensa es para el que se esfuerce, para el que verdaderamente tome la decisión de tomar en cuenta las cosas de Dios. En lo que vamos buscando, vamos a ir a Apocalipsis, en el capítulo 2. Hace algunas semanas compartí un diplomado acerca de la iglesia y veíamos que a través de la Escritura vemos que muchas prácticas de la iglesia hoy en día pues están muy distantes de lo que realmente está marcado en la Escritura en cuanto a su organización, la forma de funcionar, muchas cosas. Y me llamaba la atención que algunas personas que tomaron el diplomado dicen, no, estamos aprendiendo mucho, pero pues nosotros vamos a seguir haciendo las cosas así porque siempre lo hemos hecho. O sea, puede más la tradición que la verdad de Cristo. Quiere decir que el desafío es conocer las cosas de Dios y aplicarlas a nuestra
vida. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a ver que en estos mensajes a 7 iglesias, implícitamente está dando un desafío para aquel que se esfuerce, va a recibir una recompensa. Y vamos a ver unos ejemplos. En el capítulo 2 dice, le habla de las cosas buenas a la iglesia de Efeso y de las cosas malas que tiene. Y en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje estaba dando a Efeso, al final dice que el mensaje es para todas las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y siempre que vamos a escuchar aquí la frase de al que venciere, se refiere a aquel que se dé cuenta de lo malo que está haciendo y rectifique, a ese se le va a dar una recompensa. En este caso dice que se le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el versículo 11 dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en el versículo 17, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Va a haber algo muy íntimo, una relación muy íntima. Dice la Escritura que su relación íntima es con los justos. Nos va a entregar una piedrecita blanca, algo especial, pero la piedrecita no es cualquier piedrecita, sino dice que hay un nombre escrito ahí, pero nadie lo conoce, sino solamente el que lo recibe y el que lo da. Y el que lo da es Dios, y el que lo recibe es el que haya vencido, que se esforzó, el que hizo a un lado las cosas que le estorbaban y siguió adelante. Ahora vamos a ir al versículo. Dice, en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Después de que la iglesia sea arrebatada, algunos dicen que si es al inicio de la tribulación o a media tribulación, otros piensan que al final de la tribulación. Lo que dice la Escritura dice que a la final trompeta, el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Y después los que vivimos, los que hayamos quedado, se refiere a los que verdaderamente hayan sido fieles a Dios en ese momento y aún estén vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire, en las nubes, y así estaremos siempre con Él. Ahora, cuando Jesús regrese en su segunda venida a destruir al falso profeta y a la bestia y al anticristo, va a iniciar un milenio, un reino milenial por parte de Jesús. Y ahí van a regresar aquellos que fueron arrebatados. Y dice aquí que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3 dice el versículo 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que al que venciere va a ser parte de ese templo, lo va a ser una columna del templo. Y por último, en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a terminar viendo solo unos versículos acerca del concepto de las coronas. Y vamos a recapitular acerca de lo que estamos viendo, acerca de que va a haber una diferencia en las recompensas. Aquel creyente que se esforzó, que lo dio todo, que verdaderamente se entregó totalmente a Dios, y va a ser diferente aquel que pues se la llevó relax, se la llevó tranquila, no se esforzó, sino que solamente le sirvió lo suficiente como para pasar. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5. Ok, en el versículo 4 habla a los pastores que pastorearon adecuadamente. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una corona, una recompensa de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 25, dice, todo aquel que lucha, vamos a leer un poco antes para que entendamos. Vamos a leer desde el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, está Pablo tomando el ejemplo de las competiciones grecorromanas en ese momento, donde había estadios, donde se practicaba atletismo y otras disciplinas? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, muchos participan, pero hay que esforzarnos de manera que recibamos la recompensa. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Ahora, vamos a ver solo otros ejemplos para terminar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver
desde el versículo 6. Pablo ya, en este entonces un hombre ya grande, anciano, estaba preso en Roma. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vamos a terminar con este versículo. Sí va a haber una diferencia, Dios va a recompensar según lo que tú hiciste. Algunos incluso se les va a llamar la atención por lo que dejaron de hacer, pero la decisión es